Bueno, vamos a continuar con los videos de apoyo para la materia de simulación. Y bueno, ahora vamos a ya enfocarnos brevemente a la edición de circuitos sobre el tema anterior que vimos sobre el análisis, hablando de manera general. Pues ahora vamos a enfocarlo ya un poco más práctico. Habíamos hablado de la construcción del modelo susceptible a ser introducido en una computadora. Hablamos sobre el criterio teórico y sobre los criterios prácticos. Bueno, habíamos dicho que los criterios teóricos, pues, en esencia, son los fundamentos del modelo matemático y está fundamentado principalmente por cuestiones matemáticas que explican la física de la electrónica en algunos fenómenos que ya hemos estado estudiando en diferentes áreas. Vamos a ver. Quiero decir esto entonces, tomando un ejemplo, ¿sí? Ahora ya es un ejemplo, vamos a tomar sobre el divisor de tensión. ¿Qué es lo que quiero del divisor de tensión? Quiero saber cómo funciona, quiero explicar cómo es que funciona, quiero experimentarlo en laboratorio. Ah, bueno, pues entonces tengo que establecer cuál va a ser mi criterio teórico, perdón. Entonces vamos a partir del modelo matemático. Vamos a entender primeramente qué es el divisor de tensión. El acercamiento más que hemos estado viendo en aula, pues nos habla sobre un circuito que divide la tensión de entrada en caídas de tensión proporcionales entre los elementos que lo constituyen. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que este es en manera de texto, ¿no? En manera de texto, lo que define el divisor de tensión. Más allá de dónde salió, simplemente como una definición. Entonces podemos decir que nos explica un poco lo que es el fenómeno físico o el fenómeno eléctrico. Bueno, en esencia nos quedamos con dos frases importantes. Dividen y proporcionar. Eso es como la parte elemental de lo que es el fenómeno. Bueno, yo tengo entonces del divisor de tensión, pues tengo que hacer una representación con los elementos reales. ¿Vale? O sea, tengo que ver entre el texto, el fenómeno físico, y tengo que ver entre la representación con los componentes o con los elementos reales. Y por lo tanto, pues yo sé que ya con un circuito nos explicaron que pues esto es un divisor, ¿verdad? Esta es la aplicación de un divisor de tensión. Por lo pronto, pues lo estoy representando en esta imagen con resistencias, pero pueden ser elementos activos, elementos reactivos, elementos combinados, ¿no? Los famosos híbridos. Bueno, puedo hacer una mezcla de estos componentes y pues va a resultar, ya sabemos, de alguna manera distinta, pero no pierde la esencia de ser un divisor de tensión. ¿Vale? Entonces, bueno, entre la descripción y entre el fenómeno ya eléctrico, pues tengo esta representación. Y obviamente entre la definición y el fenómeno ya explicado en el experimento, pues tengo mi modelo matemático, ¿verdad? Que conocemos nosotros como nuestra ecuación. Entonces, ya que tenemos estas tres descripciones, ¿no? Estas tres interpretaciones que me indican que es el divisor de tensión, pues entonces yo también puedo deducir ya con la experiencia, ya vamos a entrar a lo que es la cuestión de criterio práctico, pues yo también puedo asumir que el divisor de tensión, pues no es que más también un circuito serie, ¿no? En este caso, dos resistencias o n resistencias, ¿verdad? O n elementos. Bueno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la relación de lo teórico y lo real nos va a llevar entonces a los criterios prácticos. Vamos a ver. Habíamos hablado que los criterios prácticos tienen que ver con los fundamentos en la selección de los componentes, ¿verdad? Fabricantes, tipos, características eléctricas, hasta físicas tenemos que incluir, ¿no? Entonces, bueno, esto nos lleva entonces que si yo tengo un circuito como está aquí en la gráfica, en la fotografía, con dos resistores y su ecuación, pues entonces tengo que considerar ciertas características prácticas de esto, ¿verdad? Lo voy a analizar a corriente alterna, lo voy a analizar a corriente directa, a través de una fuente, a través de una fuente independiente, controlada. Entonces ya va cambiando el análisis, ¿sí? A la salida, pues bueno, ¿qué es lo que quiero? Pues prácticamente voltaje, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a obtener un voltímetro, voy a utilizar un osciloscopio, o bueno, no sé qué es en lo práctico, qué es lo que quiero hacer.
Computacionalmente hablando, pues bueno, puedo tener diferentes formas de representar los resultados. Y bueno, entonces esto quiere decir que de los criterios prácticos pues tengo que sustentar, ¿no? Qué valores quiero y por qué los quiero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, tengo que un voltaje de entrada de 10 volts, cada una de las resistencias son de 100 ohms, y bueno, aplicando la ley o la fórmula o la ecuación o mi modelo matemático del divisor de tensión, pues yo pretendo que si las dos resistencias son del mismo valor, pues pretendo dividir a la mitad del voltaje de entrada. Esas cosas son, las vamos determinando ya con el análisis, ¿verdad? Entonces, bueno, prácticamente aquí nos dice que vamos a necesitar un equipo que nos muestre los resultados. En este caso, pues los resultados son propiamente llamados voltaje, entonces requeriré de un voltímetro o un voltmetro. Bueno, ya que establecimos criterios en los estímulos, en las variables de entrada, que voy a necesitar como variables perdón, mostradores de resultados, entonces ya puedo pasar a lo que es el diseño y la ejecución del experimento, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y a lo mejor el para qué pues queda un poco implícito, ¿no? Quiero saber cómo funciona el divisor de tensión. Entonces, bueno, prácticamente entonces tenemos que establecer qué tipo de análisis voy a hacer. Con este circuito y con estos valores, yo voy a establecer que quiero hacer un análisis de corriente directa. Ah, ok, perfecto. Entonces, si quiero hacer un análisis a corriente directa, entonces yo tengo que entender que tengo que hacer, tengo que establecer en mi herramienta computacional, pues que haga ciertas condiciones de cálculos, ¿verdad? No serán los mismos para corriente alterna, análisis de la frecuencia, análisis en el tiempo o tiempo discreto. Bueno, más adelante vamos a ir viendo a detalle esas cuestiones, ¿no? Entonces, si yo aplico mi análisis de corriente directa, pues mi sistema computacional o mi simulador lo único que tiene que hacer es aplicar la ecuación, ¿no? Vamos a pensar que así lo desarrolla, así lo resuelve, ¿vale? Nos vamos a meter todavía en si lo hace por mallas, por nodos o no sé. Prácticamente podemos decir entonces que el voltaje de salida son los 100 ohms, ¿sí? Entre la suma de las dos resistores, pues ya sabíamos que aplicando la ecuación, pues vamos a tener un medio del voltaje de entrada, ¿vale? Entonces, bueno, yo en teoría, aplicando el modelo matemático, pues puedo establecer que bajo estos requerimientos de estímulos de entrada o variables de entrada, yo voy a obtener una salida o una variable de salida, en este caso voy a tener 5 volts, ¿vale? Bueno. Implícitamente, pues también se requiere saber en los criterios prácticos, aunque vuelvo al punto, en el modelo matemático del divisor de tensión, aunque no está la corriente como variable para calcularla, pues está implícita, ¿verdad? Entonces nosotros como criterio práctico sí necesitamos saber el valor de la corriente, ¿vale? Para determinar la potencia de los resistores, porque si no, pues entonces podemos tener una falla en nuestra práctica, ¿verdad? Una falla en una mala selección por criterio práctico de alguno de los componentes, ¿vale? Entonces, bueno. Entonces, bajo ese contexto, pues yo puedo hacer nuevamente la corriente total, pues prácticamente la corriente total a través del circuito, sabiendo que es un circuito serie, pues yo puedo obtener que en esencia voy a tener una potencia prácticamente de 0.5 watts. Y esta es la potencia sugerida, bueno, perdón, disculpen, esta es la potencia que va a disipar en esencia este componente. Y por lo tanto, yo puedo establecer que el componente, de acuerdo a criterios prácticos, pues por lo menos debe soportar el doble de la potencia que en realidad va junto con la corriente va a circular en el componente, y con esto cuido la integridad del componente. Por lo tanto, sí es importante saber la corriente, ¿verdad? Por lo tanto, si yo coloco una resistencia de medio watt, pues ya en lo práctico pudiera suceder que pudiera tener un daño. Quiero aclarar entonces que para el simulador en realidad esa parte no le interesa, ¿sí? Vamos a ver. Si yo lo introduzco a la computadora utilizando su lenguaje apropiado, o sea, en la interfaz, vamos a pensar que en nuestra práctica pues vamos a utilizar el CUX,
y esta es la interfaz, ¿no? Ya vimos un poco en clase, vamos a seguir viéndolo en clase. Bueno, la interfaz pues me va a llevar a cabo precisamente con ciertas características, con cierta habilidad de dónde se encuentran archivos y todo eso que ya vamos poco a poco hoy observando. No es la intención de este video tampoco, ya habrá videos donde vamos a llevar a cabo de la mano cómo iniciar una simulación y cómo hacer distintos. Como no es el caso, ya está la presentación, ¿verdad? Ya está establecido. Entonces mi circuito en papel, mi circuito en teoría, con los valores de entrada, pues yo lo puedo llevar a mi herramienta, a mi interfaz de simulación. Y entonces pues prácticamente aquí, con un editor de propiedades, con un editor de variables, como lo habíamos dicho, yo puedo establecer los estímulos de entrada, ¿sí? Los estímulos de entrada para mi voltaje, los estímulos, perdón, los valores de las resistencias, que en este caso son mis variables modificables, y el tipo de simulación, ¿sale? Y puedo establecer cómo es que lo quiero representar. Bueno, entonces con un editor de propiedades, pues prácticamente yo le digo qué tipo de valor es el que tengo. Lo mismo puedo hacer para la fuente, ¿sí? Y prácticamente yo puedo establecer qué es lo que quiero medir. En este caso, pues yo le dije que me midiera el voltaje del medidor, PR viene del inglés probe, y el voltaje 1 en cuestión de corriente. Todas las características, vuelvo a repetir, va a haber videos particulares para poderlo llevar a cabo de la mano, de qué herramientas del menú gráfico o herramientas de texto, en qué casillero, en qué pestaña, eso ya lo veremos después, ¿vale? Entonces, bueno. Vamos a observar que entonces sí, si yo aplico mi modelo matemático con estos estímulos, pues yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener lo siguiente. Quiere decir que voy a tener 5 volts a la salida. Si yo aplico la corrida de prueba, entonces yo voy a poder observar que si es verdad. Yo voy a tener 5 volts a la salida. Si considero que a la entrada son 10 volts y que R2 y R1 son del mismo valor, yo esperaba en la teoría pues, que dividiera el voltaje a la mitad. ¿Sí? Entonces con esto puedo utilizarlo como lo había comentado. Lo quiero utilizar en mi clase para demostrar que son 5 volts, bueno, pues aquí está. Lo quiero utilizar como herramienta, yo como alumno de simulación, para llevar a cabo la práctica y saber antes de armar mi circuito que son 5 volts, bueno, pues aquí lo tengo, ¿vale? O era curioso y dije, bueno, ¿qué pasa si pongo dos resistencias en serie del mismo valor con una fuente? Ah, bueno, pues no sabía que se llamaba divisor de tensión, pero pues, con el simulador puedo saber que va a ser el 5 volts, ¿sí? Se entienden como estos tres escenarios de poder utilizar un simulador, ¿vale? Entonces, bueno. Las condiciones de entrada, ya vimos, pues prácticamente las condiciones de entrada tienen que ver con la interfaz en los editores. Voy a editar el voltaje y voy a editar los valores de la resistencia. Cuando hablo del tipo de análisis, pues obviamente le estoy indicando a mi interfaz, a mi simulador, a mi herramienta computacional que quiero utilizar la simulación a corriente directa. Y cuando hablo de resultados, pues estoy hablando de un plot o de una tabla para colocar los resultados, ¿verdad? Entonces, bueno, pues para esa tabla pues yo puedo indicarle qué es lo que quiero que me muestre. Y así como esto, si no quiero una tabla y quiero otra manera, o quiero un instrumento virtual, bueno, pues entonces, según la herramienta lo puede hacer. En el caso del Crux, pues bueno, nos permite más bien es un poco más austero en cuestión virtual de instrumentos animados, pues nos presenta más bien datos en representaciones cardinales, ¿no? Bueno, cuando hablamos de estímulos, entonces deben estar acorde a las condiciones reales. ¿Qué quiere decir? Bueno, tengan cuidado porque un modelo matemático pues son más que una ecuación. El modelo matemático en realidad no tiene nada que ver con las condiciones reales. Recuerden, es una fórmula. Vamos a ver, y quiero hacer énfasis en esto porque es la parte importante del simulador. No porque lo pueda hacer el simulador quiere decir que se pueda hacer con componentes reales o en el mundo real. Vamos a ver. Quiere decir que la forma en la que lo va a solucionar la herramienta, pues porque ya lo había comentado anteriormente, pues pueden ser diferentes metodologías, ¿no? O métodos de análisis, como pueden ser las mallas, los nodos, superposición, etcétera. ¿Sale? Podemos tener ahora sí que una diversidad, ¿no?
de cómo es que lo voy a solucionar. No es el caso de este tema, ¿sale? No estamos viendo cómo lo soluciona el simulador, sino cómo utilizar el simulador. Entonces, bueno, cuando vamos a los resultados, pues tiene que ver mucho la presentación de los datos, ¿vale? En el caso del estudio, ya lo habíamos visto, nos va a representar los resultados. Vamos a ver, esta es la parte que quiero hacer más énfasis, ¿no? Si yo agarro lo que es el estudio y análisis de resultados, yo puedo observar algo. Si yo establezco los valores de 10 volts a la fuente y los valores de 100 ohms a las resistencias y hago una simulación de corriente directa, yo ya esperaba que fueran 5 volts. Y si lo llevo a cabo, voy a tener 5 volts y una corriente de 0.05 amperes o 50 miliamperes. ¿Vale? Pero ¿qué sucede si yo a mi modelo matemático como tal, números fríos, recuerden las matemáticas luego les decimos que son frías y calculadoras, ¿qué sucede si yo al simulador le digo que tengo, ¿cuántos son aquí? 1, 2, 3, 4, 5, tengo 10.000 volts, ¿vale? Pues como es un modelo matemático, como es una ecuación, pues el simulador va a decir, bueno, pues yo le pongo 10.000 con los mismos valores de resistencia y ¿qué esperaría? Ah, pues el simulador, la corriente directa me va a decir, ¿sabes qué? Pues tu probador tiene 5.000 volts, ¿sí? Entonces, bueno, y una corriente de, de 5.000 amperes. Entonces, ah, caray, ¿no? O sea, el simulador lo puede hacer porque es una ecuación, porque va a mostrar resultados fríos y calculados. Pero ya en la realidad, pues entonces aquí es donde ya se mezcla nuestro famoso diagrama, ¿verdad? Entonces, bueno, debemos de tener cuidado en esto. Por eso les digo, los simuladores, bueno, nos ayudan mucho, pero en ocasiones sí debemos tener un criterio bastante amplio electrónicamente hablando, computacionalmente hablando, matemáticamente hablando, físicamente hablando, sobre qué es lo que queremos hacer. ¿Vale? Pues ya con estos resultados podemos llevar a cabo si lo voy a contrastar o si voy a llevarlo a cabo el experimento o si voy a hacer modificaciones. ¿Sale? Entonces, bueno, ya puedo llevar a cabo en mi proto, en mi tablilla, o puedo hacer cambios nuevamente en el simulador. ¿Vale? Y bueno, pues espero que este video un poco más corto que el anterior les haya servido como ya para contextualizar y comenzar ya con nuestros videos y con nuestras notas de clase para ir entendiendo la herramienta del CUX. En este caso lo vamos a hacer así de esta manera para la materia de simulación de circuitos para CETICOLOMOS. Gracias.